tiene precio. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es periodista. Es autora, bueno, de distintas investigaciones. Por ejemplo, el libro Canción Valiente, que el año 2013 obtuvo el premio municipal a la mejor investigación periodística. También Llora Corazón, el latido de la canción Cebolla, y Cantores que reflexionan. Esa fue una edición. Es una edición, ¿no es Sí. cierto? Que tú editaste un libro de Osvaldo Gitano Rodríguez y también una selección de entrevistas de Violeta Parra, se llama Violeta Parra en sus palabras. Y ahora Marisol nos trae el libro Claudio Arrau, que justamente ella dice que no es una biografía, es una biografía breve, podríamos decir, una reseña biográfica de Claudio Arrau, pero que de todas maneras tiene muchísima información y para los que o nunca supimos o nos olvidamos de quién y de lo importante que era Claudio Arrau, es la verdad que indispensable leerla. Marisol, bienvenida. Hola, Polo, hola. Y me parece que es completamente comprensible esa sensación de que, wow, cuánto desconocíamos, porque me pasó también a mí. Un libro como es un este, tremendo personaje. Sí, lo es. Y cuando digo que no es una biografía, no es para achicar el trabajo, sino que porque creo que es el tipo de personaje que da para una investigación que está pendiente en torno a sus conquistas, a su legado y también a sus muchos misterios. En algún momento alguien lo comparó en los comentarios a Gabriela Mistral, y creo que puede haber algo en ese sentido de alguien que sentimos o creemos sentir cercano a nuestra cultura, pero que en realidad tiene un montón de sombras y de aspectos que están pendientes de investigar para hacernos una idea de ellos en cuanto artistas, en cuanto embajadores de la cultura chilena afuera, pero sobre todo como personas muy profundas y complejas también. Un personaje, o sea, una persona que nació en Chile, pero que se fue muy chico. A los 8 años se fue siendo un niño de Chile. Nunca volvió a vivir en nuestro país. Visitó varias veces. La última presentación fue el año 84, ¿no es cierto? Sí. Con presentaciones a tablero vuelto, por supuesto, y con unas ovaciones interminables ahí en el Teatro Municipal. Pero contemos un poco la historia de Claudio Arrau. Él, cómo comienza en el piano y quiénes son particularmente sus maestros fundamentales. Responde al arquetipo de niño prodigio, que es algo que se ha investigado y que tiene características siempre un poco misteriosas. Ni él mismo, ya siendo un hombre mayor, podía entender o explicar cómo es que había aprendido tan rápidamente piano. Tú dices que él se va a los 8 años a Berlín, porque se va con su madre, con sus 2 hermanos, con una beca que había conseguido del Congreso de la República de Chile. Es muy importante el apoyo en ese sentido, que la República le da a este niño. Pero eso en parte lo gana porque había tocado ante el presidente Montt en La Moneda a los 6. Increíble. A los 5 había dado un primer concierto en Chillán. A los 5 años. Los que tengan hijos, piensen en su hijo de 5 años. No, basta con pensar en un hijo de 12 para que ya te parezca increíble, sí. Y una serie de cosas casi imposibles de explicar, no solamente del impulso a tocar, sino también la capacidad de memorizar piezas de puro oído. Luego una fascinación casi completamente abarcadora de este niño que se negaba incluso a salir del piano para almorzar, y por lo tanto su mamá tiene que llevarle la comida al piano para asegurarse que el niño coma a los 4 años. Y quizás nos hemos quedado un poco con este voladero de luces que a veces representan los niños que llaman la atención, los niños que dejan con la boca abierta, los niños que tienen una técnica prodigiosa, pero él supo llevar eso por caminos muy interesantes, primero de educación y luego de autoeducación, que están vinculados no solamente a la técnica pianística, sino que a un interés por la cultura europea muy, muy profunda, un hombre muy culto. Yo para preparar el libro accedí a las entrevistas que existen en YouTube, por ejemplo, donde uno lo puede encontrar hablando en 4 idiomas. Y luego a rasgos más personales de su vida que son interesantes de revisar, como por ejemplo lo importante que fue para él el psicoanálisis en algún momento. Tiene hitos biográficos excepcionales, como el hecho de haber sido huérfano de padre desde 1 año y luego recibir algo así como una especie de padrinazgo de un segundo padre, que es el alemán Martin Krause,
que no es su primer maestro en Berlín, es el tercero. Los dos primeros resultaron bastante desastrosos. Así que este niño que llega a Berlín con ganas de instalarse y de aprender, casi se nos vuelve a Chillán, porque las dos primeras experiencias no fueron muy felices. Martin Krause es un hombre que tiene una relación relativamente breve con este discípulo, porque finalmente Martin Krause también muere prematuramente y la relación entre ellos no dura más de 5 años. Pero es un tipo de formación, yo creo, irrepetible, de una disciplina, de una profundidad, de un rigor, que yo dificulto que alguien en el siglo XXI pudiera encontrar un niño dispuesto no solamente a esas largas horas de práctica, sino a entender que la manera de tocar bien la música es comprendiendo el mundo de los compositores, y comprender el mundo del cual viene, por ejemplo, Chopin, es saber cómo era la Polonia que él conoció, en literatura, en ópera, en poesía, en política. Es una formación integral completa, que este niño recibe y que lo forma y lo convierte. No es necesario ningún chauvinismo de nosotros como chilenos. Las opiniones de críticos internacionales son casi unánimes en torno a que si no es uno de los principales del siglo XX, es el mejor pianista del siglo XX. Estamos conversando con Marisol García acerca de su libro Claudio Arrau. Él, cuando llega a Berlín a los 6 años, a los 8, a los 8 años, un tiempo después ya queda en las manos de Martin Krause. Él es el que dice, Martin Krause, este niño va a ser mi obra maestra, ¿no? Sí. Apenas lo escucha. Sí. Bueno, está esos años de formación con Martin Krause. ¿Qué es lo que va pasando después en términos de el éxito que conquista Claudio Arrau? Porque también se hace conocido a nivel internacional y empieza a grabar realmente muy joven, a los 18 años ya tenía conciertos importantes, tenía muchísimo currículum, a ver. Sí, llama la atención bien rápidamente. No de manera automática, esto exige mucha práctica, en algún momento incluso se ve enfrentado a dificultades económicas, una de las becas con la que lo mantiene en Alemania la pierde, etcétera, cosas más como cotidianas y prácticas que hacen que esta estadía en Berlín no sea siempre sencilla. Pero ya en el Conservatorio Stern, donde él está instalado y que es la mejor escuela de música en esos momentos en Berlín, estamos hablando de los años, antes de los años 20, digamos, claro, de ahí y cruza hacia los años 20, llama la atención de inmediato, tanto así que había un premio que se le daba al mejor alumno del conservatorio y que se había dejado de dar. Y que se vuelve y que se repone. Claro, había estado vacante esas cosas los alemanes. Tienen un premio, pero no lo entregan porque no hay nadie suficientemente bueno para entregarle el premio. Hasta que llega Claudio Arrau. Se repone para Claudio Arrau y él comienza a hacer presentaciones, muchas veces no solistas, colectivas, pero comienza a llamar la atención de críticos y aparecen comentarios en prensa tempranamente. Aunque, vuelvo sobre lo que decía hace un rato, él cruzada la adolescencia, ya instalado como un pianista joven, adulto, también se ve enfrentado a un cierto pánico de que lo que a él le dio identidad mucho tiempo era esto de ser el niño prodigio, claro, ¿no? Claro. Y que cuando ya no tienes esa característica y no tienes a la audiencia en el bolsillo con puro mirarte, te ves enfrentado a otro tipo de exigencias, entre las cuales quizás la más dura que a él le tocó enfrentar fue la muerte de su maestro. Piensa que Claudio Arrau pierde a Martin Krause con 15 años y con 15 años decide que no va a tener otro profesor y que se va a relacionar de ahí en adelante con la práctica y con la autoeducación pianística a través de su propia disciplina, leyendo, asistiendo a conciertos. 15 años, y a 15 años imagínate, y toma esa decisión que a todo el mundo le parecía inconveniente, pero él la defiende porque él cree que nadie lo va a poder educar como lo había hecho Krause. ¿Qué caracteriza, Marisol, la forma de tocar el piano de Claudio Arrau? Eso ahí yo tengo que dejarle la voz un poco a los expertos en técnica pianística, porque es interesante finalmente cuando te dicen este niño es asombroso. ¿Qué es lo que hace a un niño asombroso, claro, ¿no? Según la voz de los pianistas. Conversando me hablaban de varias características que son propias de Arrau. Una es su prodigiosa memoria.
Era un hombre que era capaz de, hasta los 80 y tantos años, de practicar las piezas completas. Él no creía en la posibilidad de practicar solamente pedazos de las obras antes de los conciertos, por lo tanto tocaba el programa completo antes de cada concierto sin necesidad de hacerlo. Luego, una cierta sensibilidad que tiene que ver con comprender las particularidades de cada compositor. Y eso, si estás en Europa en el siglo XX, no son 3, 4 nombres, son muchísimos nombres que los manejó con soltura, con matices, con diferencias. Me gusta una frase que ocupa un crítico neoyorquino, creo, alemán, que lo llama el enciclopedista del piano, en el sentido que parte de su carga y de su talento era acumular todo este conocimiento y saber desplegarlo como quien despliega un abanico de referencia. Claro, y da la impresión también, por lo que tú cuentas en el libro, que hubiera sido un pianista muy, muy del gusto de los compositores, porque él tenía la capacidad de interpretar las composiciones exactamente como el compositor quería que fueran. Se supone que sí. Lo suponemos, claro, ¿no es cierto? Sí, no es imposible preguntarle. Y eso pasa por un Beethoven respeto también personal. Una de las características que él tenía, que probablemente lo viste al leer, era su rechazo y su desprecio a convertir la interpretación de piano en un lucimiento solista de quien ejecuta, en el sentido eso es muy notable. Por ejemplo, de querer captar la atención de la audiencia con expresiones, con poner cara de pena, con poner cara de drama en determinados pasajes. Eso a él le parecía repulsivo, porque era quitarle el protagonismo a lo que valía, que era la partitura, y eventualmente el compositor al que respondía a esa partitura. Entonces, es como una mezcla, uno va aprendiendo como en la música que lo que define a los... Yo estoy convencida de que él, sin ser autor, es un artista, él no es un compositor, claro, pero yo creo que un intérprete... Claro, es un creador en definitiva. Estoy convencida de eso, y eso también se traduce en la música popular, y hay muchos ejemplos. Creo que Billie Holiday también es una creadora, no sin haber compuesto los estándares de jazz o de blues que ella cantó. Entonces se va mezclando estas características muy particulares de un hombre profundo, respetuoso. Bien, a mí me pasó que al poco comenzar a leer me di cuenta que yo no estaba en realidad investigando sobre un pianista, sino que me di cuenta que en realidad Claudio Arrau es válido verlo como un pensador. Yo creo que es un pensador de la música del siglo XX. Estamos conversando con Marisol García acerca de su libro Claudio Arrau, que publica a través de Editorial Weathers, y yo creo que debería ser lectura obligatoria este libro, Ojalá, de verdad, porque o a lo mejor yo era extremadamente ignorante. Recuerdo perfecto cuando vino Claudio Arrau en el año 84. Justamente te quería preguntar acerca de su relación con Chile, que pasó por distintos momentos y que fue compleja en periodo de dictadura, pero nunca definida de una manera muy explícita, tal como tú lo pones en el libro. ¿Cómo fue esta relación de Claudio Arrau desde que se fue de Chile hasta ya su muerte? Está instalada una cierta idea de que Claudio Arrau poco menos que renunció a Chile. Me llama la atención porque están los datos estadísticos que indican que no fue así. Él venía bastante, antes del golpe de Estado, venía bastante, varias veces por década, digamos, incluso a riesgo de cancelar otras giras que podían resultar más rentables, etcétera. En ese sentido, para mí está descartado que él quisiera hacer una carrera puramente europea. Bueno, después él se instala en Nueva York y vive en Estados Unidos. Claro, y cuando obtiene pasaporte norteamericano ahí... Lo que pasa es que lo que pasa ya en tiempos de dictadura, yo creo que han quedado instaladas ciertas ideas de un Chile en el que cierto sector quería desprestigiar a Arrau porque no cabían dudas de que era opositor a la dictadura. No fue un activista, no fue un vocero de la causa opositora, no sé si se cuidó o prefirió no hacerlo, pero no quedaban dudas. Y en Chile comenzaron a caer mal ciertas cosas, como enterarse de que había tocado en un concierto a beneficio de Amnistía Internacional, por ejemplo. Cosas así de ridículas. Y luego... Este afer del pasaporte fue motivo de muchos días de polémica en las cartas al director, en Mercurio. Se usó incluso como argumento para no querer darle el premio nacional, imagínate. Cuando lo que sucedía era que Claudio Arrau respondía a una
situación práctica que cualquiera de nosotros hubiera aceptado, porque él con sus constantes giras, esta necesidad de tener visa y permiso lo estaba dificultando, y finalmente Estados Unidos le ofrece una nacionalidad que no le excluye, la chilena, etcétera. Creo que quedó una idea instalada, alimentada por intereses pinochetistas propiamente tales, que tienen quizás, en el libro describo lo que sucede en el último día de sus conciertos en el Municipal, que es bien impactante y que se puede ver en YouTube, con esta suerte de choque entre una prepotencia de un régimen que intenta hacernos creer que está interesado en este artista internacional, y la muy evidente displicencia y rechazo del propio Arrau. Lo que estoy contando básicamente es que Pinochet se aparece de sorpresa. En el último de los 3 conciertos que da Municipal, nadie lo esperaba. Más o menos estaban casi aliviados de que no se iba a aparecer. Y sí se aparece en el palco presidencial, sí, con su esposa. Está la foto. Sí. Es bien impresionante la foto porque aparece Pinochet. Pide que se toque el himno nacional cuando no correspondía tocarlo. Y Claudio Arrau se ve definitivamente muy incómodo. Él había venido a Chile a recibir el Premio Nacional, que se había ganado el año anterior. Pidió expresamente no tener ningún tipo de actividad oficial, no se juntó con ninguna autoridad de gobierno. Entonces, sí, entiendo esta idea de que Claudio Arrau poco menos quiso una carrera internacional que lo hizo olvidar a Chile, despreciar Chile, pero si seguimos su itinerario, su calendario, no fue así. Vino con mucho gusto. Su visita al año 84 fue... se encontró con... Fíjate que incluso había exiliados que le pedían no venir, porque consideraban que él al venir estaba legitimando al régimen acá en Santiago, y él incluso así decidió venir bajo sus condiciones, etcétera. Creo que es un hombre atento a Chillán, atento al arte chileno, tanto acá en Chile como los encuentros que establecía con chilenos que vivían en el extranjero, con los cuales siempre se preocupó de tener algún tipo de contacto. Artistas que conocía en Nueva York, era amigo de Totila Albert, el escultor, recibía a alumnos chilenos que querían consultas puntuales sobre piano. Fue un hombre atento a Chile, creo yo. Finalmente, fue un niño prodigio, Claudio Arrau, pero también fue muy longevo. Sí. Y siguió tocando hasta muy mayor. Sí, con giras y todo, claro. Y esa es otra de las cosas que llamó mucho la atención. O sea, prácticamente tocó un siglo. Y murió preparando una gira. O sea, murió en Austria, precisamente ocupado en una gira. Yo desconozco cuáles sean las estadísticas, hasta qué edad suelen tocar los grandes pianistas, pero ya llamaba la atención. Ya los comentarios que aparecían en prensa decían, no, este hombre ya tiene 82 y sigue girando y sigue tocando espléndidamente. Nunca fue un trabajo para él el piano, de verdad, no. Yo creo que, y viste que casi no hay pausas. La única breve pausa que hubo fue un accidente que tuvo, claro, y que lo hizo como ausentarse un rato. Y que ya era muy mayor, además. Claro, sí. Claro. Pero por cansancio, por hastío, por satisfacción, nunca dejó el piano. Le queremos agradecer muchísimo a Marisol García, nuestra invitada esta tarde, y recomendar encarecidamente, podría decir, este libro de Editorial Weathers, Claudio Arrau. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ti, Polo. Vamos a escuchar un poco de música. Cumpliría 103 años. Sí, pues no es Claudio Arrau, no, es Frank Sinatra. Uf, me encanta también. Cumpliría 103 años. Vamos a escuchar esta versión en dueto con Bono de I've Got You Under My Skin. I have got you under